La vida de Lot, segunda parte. Tomo lectura en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó de Abraham. Se apartaron el uno del otro. Abraham y Lot convivieron juntos como una familia desde la temprana adolescencia o niñez de Lot, cuando él quedara huérfano porque su padre había muerto. Entonces su tío Lot tomó la tutoría de él y lo crió, lo educó, y junto a Abraham Lot se formó como persona. La primera reflexión que vemos aquí es que a pesar de uno vivir con personas buenas, no quiere decir que necesariamente salga bueno. Porque Lot fue un hombre que tuvo el ejemplo de Abraham, pero se ve que no siguió plenamente las pisadas de la fe que tuvo Abraham. Abraham era un hombre de visión espiritual, pero Lot era un hombre de visión carnal. Lot en la Biblia significa, según la raíz hebrea de su nombre, significa encubierto, oculto, velado, tapado, escondido, lo cual insinúa que Lot en la apariencia daba como que tenía cierta personalidad, pero en la esencia tenía otros sentimientos. Para la reflexión cristiana de la vida de Lot, lo podemos entonces comparar con que Lot es tipo de la apostasía, porque al andar con Abraham, Lot estaba en la sana doctrina, estaba en el lugar de la bendición de Dios, estaba con el hombre de Dios, con Abraham, que ya había sido llamado por Dios para salir del paganismo, para salir de los ídolos, de la mala vida sin Dios. Y al ser llamado, lo cobijaba una serie de bendiciones poderosas, de las cuales Lot también se había beneficiado a través de los años. Pues la Biblia dice que Abraham en ningún momento fue egoísta con Lot, sino que permitió que él también hiciera sus propias riquezas, que también prosperara, que le fuera bien. Quiere decir esto también que por uno estar cerca de una persona muy bendecida por Dios, a uno también lo cobijan y lo alcanzan esas bendiciones. Eso puede pasar. Como también el que se acerca a personas que estén bajo maldición, personas malas, que sean enemigas de Dios, también la maldición les puede alcanzar. Si pusiéramos en una balanza a Abraham y a Lot, y en el centro Dios, mirando esa balanza, pesándolos a los dos, pues Lot es hallado muy falto de peso espiritual y Abraham un gigante espiritual, porque Lot optó por las cosas de la carne. Lot era un hombre superficial, se dejó llevar por el atractivo de las cosas del mundo. La Biblia dice que puso su mirada hacia las tierras de Sodoma, Gomorra, Adma, Zoán y Zeboim, 5 ciudades llamadas la Pentápolis. Y la Biblia dice que los hombres de Sodoma eran malos, eran pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué quiere decir esto? En Génesis capítulo 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos, muy malos. Y dice que contra Jehová. Sabemos ya por el primer tema que se publicó que en Sodoma había una abundancia de pecado, y entre esos pecados está el pecado de la homosexualidad. Por eso también es conocido ese pecado como la sodomía,
la conducta de los sodomitas. Hacia allá se encaminó Lot, hacia allá se dirigió. No lo atrajo estar más con su tío Abraham, pues ya habían problemas entre los siervos o trabajadores de Lot y los trabajadores o siervos de Abraham. La bendición, la abundancia de bendición económica alejó a Lot de Abraham. Y llegó un momento donde Abraham tuvo que identificar, por ser un hombre espiritual, que Lot ya estaba grandecito, que ya no lo necesitaba. Hay un texto en la Biblia que dice: escucha tus cielos y oye tierra, porque habla Jehová el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Aquí podemos tomar ese ejemplo, la queja de Dios hacia la humanidad, que Dios bendice tanto a los hombres y cuando los hombres se sienten fuertes, se independizan de Dios. Aún en la iglesia, eso se puede ver. Hay hermanos que Dios los usa mucho y cuando no eran nadie o no éramos nadie, dependíamos demasiado de Dios, pero llega la bendición, llega el crecimiento, llegan las comodidades, Dios nos respalda. Entonces algunos toman la actitud de pensar que no fue Dios, sino que fueron sus habilidades, o que ya aún Dios mismo tiene que hacerles la venia, y ya se sienten muy fuertes porque ya tienen un nombre, ya tienen un estatus, tienen ciertos privilegios o comodidades, y toman la absurda decisión de independizarse de Dios, de volverse materialistas. Ya no piensan en el Dios que da la habilidad para hacer las riquezas, sino en el Dios de las riquezas, en el materialismo. Eso fue lo que le pasó a Lot. Lot se alejó del deseo que Dios tenía para él, que conociera más al Dios de su tío Abraham, que tuviera una relación espiritual con Dios. Yo estoy convencido que si Lot hubiera continuado con Abraham, si Lot hubiera reprendido a sus siervos, si hubiera puesto en su lugar su hacienda, si no hubiera puesto por encima de Abraham, del Dios de Abraham, si no hubiera puesto por encima de él sus riquezas, su avaricia, su materialismo, su prosperidad, Lot hubiera sido más bendecido, hubiera continuado en mucha bendición y no hubiera escogido irse hacia Sodoma, porque Sodoma en la Biblia es tipo del mundo y Lot es tipo de la carne, de la apostasía, como el que está en la sana doctrina y se aleja hacia doctrinas de error. Lot es tipo de eso, del creyente que ya se siente autosuficiente, del que cree que solo puede solucionar sus cosas, del que cree que solo la va a hacer, pero que va hacia el lugar equivocado, que va en la dirección equivocada y que va haciendo las cosas equivocadas. Lot nos deja la reflexión de que las apariencias nos engañan, porque la Biblia dice que Lot vio atractiva la tierra de Sodoma, porque estaba en lo plano, en los planos, en los valles de Canaán. Pero el objetivo de Dios no era que Lot fuera hacia allá. Yo estoy convencido que si Lot hubiera escogido las laderas, las montañas hacia donde mandó a su tío Abraham injustamente, Lot hubiera sido muy bendecido en las laderas, en las montañas. Pero él es tipo del egoísmo, de la avaricia. No tenía los sentimientos de Abraham. No pensaba como Abraham, no era humilde como Abraham. Era un hombre que quería vivir el momento. Entre los pecados que Lot cometió fue alejarse de Abraham por peleas de cosas materiales. Perdió la amistad con su tío, perdió la compañía de un gran hombre de Dios, como fue Abraham, el padre de la fe. Lot cometió el error de dirigirse hacia Sodoma y Gomorra, porque allí ya había un desarrollo, porque ya había
abundancia, había gente rica económicamente hablando, y pues Lot diría: yo soy más o menos de ese estrato. Pero es que en los altos estratos también abunda la maldad, como en Sodoma. Se dirigió hacia allá, metió su familia allá, y en esa ciudad contaminó a su familia, porque su esposa se volvió una mujer incrédula. Su esposa no creía las advertencias de Dios. Amaban a esa ciudad, por eso esa señora, cuando iban huyendo, porque los ángeles los apresuraban, los sacaban para guardarlos del juicio que venía contra esas ciudades malvadas, vemos que la esposa de Lot no quería salir, ni Lot quería salir, ni sus hijas querían salir. Y vemos que la esposa de Lot queda postrada en el camino, porque voltea a mirar hacia atrás, como Lot, que miró hacia Sodoma. Asimismo, su esposa, años más tarde, miró hacia Sodoma. La familia de Lot solo tenía la mirada puesta en las cosas de abajo, en las cosas materiales, no en las espirituales, no en las cosas de Dios. Las hijas de Lot también, Lot pecó, porque se las ofreció a los hombres de esa ciudad. Le ofreció a sus hijas, de las cuales él decía que eran vírgenes. Pero a juzgar por la acción que ellas tomaron con su padre, que fue a acostarse con él, y la acción de Lot de embriagarse, porque yo no creo que lo hayan emborrachado a las malas. Seguramente a Lot le gustaba el traguito, le gustaba el licor, y tal vez él empezó y ellas lo terminaron de embriagar. Y cometió el pecado horrendo del incesto, relaciones sexuales entre un padre con sus hijas o una madre con sus hijos, o los hijos con sus padres. Eso se llama incesto. Cualquier relación sexual entre personas que tengan parentesco consanguíneo, que sean de la misma familia. Y Lot cometió ese pecado horrendo del incesto por causa de la embriaguez, por causa de la borrachera. La Biblia dice que el que se embriaga con vino sufre disolución del pensamiento. No es completamente cuerdo, no es completamente señor de sus acciones. Y vemos que Lot cometió ese terrible pecado. Vemos que Lot no quería alejarse de las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque él de alguna manera quería quedarse en sus alrededores, tal vez esperando a ver qué podía rescatar de sus tesoros después de el gran juicio de fuego que Dios derramó sobre Sodoma y Gomorra, anticipando a Dios que el fin del mundo futuro será con fuego, así como en Sodoma y Gomorra. Vemos que el mundo está aclamando a gritos el juicio de Dios, porque el mundo está infestado de homosexualidad, el mundo está infestado de avaricia, el mundo está lleno de maldad, de perversión, de embriaguez, de incesto. Se oyen cosas tan asquerosas como que una madre se casó con su propio hijo biológico, como que un padre se acuesta con sus propias hijas, y hay mujeres que tienen hijos de sus propios padres porque las violaron, porque las obligan o las sedujeron o las esclavizaron. Vemos que el pecado de homosexualidad se ha tomado el planeta. Hay homosexuales en todas las esferas de la sociedad y tienen más derechos que las personas heterosexuales. Están en una campaña fuerte, y esas cosas lo que hacen es aclamar el juicio de Dios. Otra de las reflexiones que nos deja la vida de Lot es que nosotros no debemos mirar hacia atrás. Nosotros debemos mirar hacia adelante, poner los ojos en el Señor Jesús, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, poner la mira en lo espiritual, en el Dios que nos bendice, como dice el salmista: mi socorro viene de Jehová. Que no deseemos nada en la tierra fuera de las cosas de Dios, que nada ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Lot estaba bien con Abraham, y cuando se alejó cayó secuestrado, cayó preso de los enemigos
y Abraham tuvo que ir a rescatarlo de ese secuestro y a rescatarle sus posesiones que también se las habían quitado los enemigos. Lot fue librado del fuego de Sodoma y Gomorra, no porque haya sido muy bueno, ni muy justo, ni muy santo, porque aunque el apóstol Pedro lo llama el justo Lot, pues la Biblia dice que también fue la intercesión de su tío Abraham que movió a Dios, porque yo creo que Lot merecía morir en el juicio de Sodoma y Gomorra por las decisiones que había tomado. Por sus malas decisiones estaba en el lugar equivocado. Pero Dios, que es misericordioso, escuchó la oración de Abraham, que se metió a interceder, se internó en Dios a interceder por su sobrino y por sus familiares que estaban allá en esa ciudad de maldad. Lot es mencionado en la Biblia en varias ocasiones. Es el padre de los amonitas y los moabitas, que son conocidos como árabes. Es el ancestro de Ruth la moabita, la cual llegó a ser la madre de Booz, el cual llegó a ser un abuelo de David. O sea que Ruth la moabita fue la bisabuela de David, del rey David. O sea que Lot es un pariente de David, de la casa de David, a través de la línea de Ruth. Lot es mencionado en la Biblia cuando el Señor Jesús dice: así como en los días de Lot. Así lo dice la Biblia, mencionando estos episodios de Sodoma y Gomorra, cuando la Escritura nos enseña que este Lot vivía entre una generación, según Lucas 17:28, palabras del Señor Jesús, como en los días de Lot, que la gente de Sodoma y Gomorra comían y bebían, hacían esto, lo otro, desórdenes, su rutina diaria, y dice que hasta que llovió fuego, hasta que vino el juicio y quemó esas ciudades llenas de maldad. También dice la Escritura que el Señor Jesús nos advierte en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot, acuérdense de la mujer de Lot, reflexionen en lo que le pasó a la incrédula mujer de Lot, a esa señora que era materialista, que no creía las advertencias de Dios, que tenía un desconocimiento y una falta de temor de Dios, una mujer que se había rebajado a vivir la conducta de los sodomitas, que amaba más las cosas de este mundo que las promesas de Dios. También la Escritura dice que Dios libró al justo Lot, el cual era abrumado por la nefanda conducta de las personas malas que vivían en Sodoma. Segunda de Pedro 2:7, el apóstol menciona que Lot era justo, pero más que ser justo Lot, era Dios quien lo justificaba. Era Dios quien lo declaraba justo, porque en algún momento de su vida Lot tuvo que haber reflexionado. Para que tuviera el discernimiento de reconocer a los ángeles de Dios, Lot tuvo que haber tenido un volverse a Dios, una reflexión, un retorno hacia el Dios de su tío Abraham y reconocer que Dios lo podía ayudar. Que el Señor Jesús les bendiga. Les habló Jaiber Serna.